Buenas noches. En los últimos días se daba el importante anuncio sobre la realización, como un hecho histórico para nuestro país, del rally, del Mundial de Rally, un campeonato internacional que más allá de lo deportivo que podemos abarcar, cuánto puede impactar en lo que hace a la economía, también a lo social, lo político seguramente también, cuánto puede beneficiar a Paraguay la realización en el año siguiente y por tres principalmente de lo que se aproxima. Para hablar del tema, para analizarlo por sobre todo, ya que se trata de una noticia bastante positiva, está con nosotros Hugo Merzán, que es el presidente del Touring y Automóvil Club Paraguayo. Muy buenas noches, ¿cómo está, don Hugo? Buenas noches, Diego, un gusto compartir contigo este programa y más que contento con la noticia que nos dio el presidente de la República el sábado durante la largada simbólica del Traschaco Rally. Creo que es una noticia que impacta desde el punto de vista deportivo en primer término, sí, y desde el punto de vista de imagen del país. Sin duda alguna. Creo que son muchísimos los países que desearían tener esta misma oportunidad y sinceramente hay que destacar la labor que tuvo el presidente de la República en la gestión personal, en su trabajo con todo su equipo, como para que esto pueda ser una realidad. Presidente, te quiero invitar a que escuches lo que decía un poco más temprano para nuestro canal Javier Jiménez, que es el ministro de Industria y Comercio, de cuánto puede impactar la realización en un futuro ya cercano de lo que es el Mundial de Rally. Decía para América el ministro lo siguiente. Se espera no solamente una afluencia de 500.000 personas de forma directa durante esos 10 días, y nuestros cálculos apuntan de que van a ingresar durante esos 10 días alrededor de 50 millones de dólares. 50 millones de dólares que van a ir principalmente a segmentos que necesitan de esa ayuda. Uno es el turismo, no va a haber un hotel que quede disponible, se van a alquilar piezas de alojamiento, ya se van a construir esos hoteles transitorios de contenedores, toda la parte de hotelería y hospedaje. Y después un segmento muy importante que es el sector de las pymes, porque cuando pasan 500.000 personas por un departamento en 10 días de forma concentrada, lo que se consumen son productos locales de los distintos distritos de las pequeñas, medianas y microempresas, ¿verdad? Entonces, se espera un impacto muy grande. Javier Jiménez, ministro de Industria y Comercio, conversando para América. La primera lectura que le das un poco del dato que ofrece el secretario de Estado, presidente. Yo creo que además de ser auspiciosa esa información, podemos incluso contribuir a que sea aún mejor la expectativa de lo que se refiere al éxito, no solamente desde el punto de vista económico, deportivo, sino al éxito económico que pueda tener este evento. Porque si pensamos solamente no pensemos 10 días, pensemos 5 días, con el pago del IVA nomás, lo que va a representar eso para el gobierno de ingresos, y ni qué decir los ingresos directos que va a traer la competencia a la zona y a todo el país, en realidad. Representa un evento muy trascendental desde todo punto de vista deportivo, social, económico, de imagen del país, que yo creo que no tiene precio tener que pensar en general algo como esto que repercuta tanto en todo el mundo. Presidente, en algún momento se realizó también aquí la competencia del Dakar y preguntarte si tuviéramos que hacer una especie de punto de comparación, aunque puede resultar un poco desagradable, pero para mirar cómo se ha convertido en vitrina Paraguay de competencias tan importantes, ¿esta actividad incluso es mayor o es igual a la competencia del Dakar de cuando pasó por Paraguay? No, esta es una competencia mucho mayor. En aquella época el Dakar no era parte de un campeonato mundial, sí es parte de un campeonato mundial
y obviamente el tiempo que van a estar los competidores en el país y los espectadores, los fanáticos, eso va a dar más que un apoyo económico a la región, sino a toda la imagen del país. O sea que estamos hablando de algo nuevo desde el punto de vista de eventos trascendentales y que yo no puedo medir el alcance, no sé cuántas millones de personas observan esta competencia, pero tenemos ejemplos en la región como el Rally de Córdoba en la Argentina, que estuvo mucho tiempo en el calendario mundial y que eso ha representado innumerable cantidad de beneficios al país y a la región, por supuesto. Presidente, ¿cuánto se tuvo en cuenta la condición de Paraguay, su suelo, su condición económica y otros factores para que se decida esta importante organización llevar adelante en nuestro país desde el próximo año y por 3 esta competencia? ¿Qué crees que fue fundamental para que esta organización internacional se decida por Paraguay? Bueno, en realidad, haciendo un poco de historia, personalmente participé del Consejo Mundial de la FIA, donde se cuidan de todos los deportes que maneja la federación. Fui invitado por el señor Jan Top y estuve representando al Touring Automóvil Club Paraguayo durante 12 años. Y ahí se generaron, por supuesto, muchísimas amistades. La FIA decidió que haya por lo menos 3 pruebas por continente para realzar el campeonato. Eso ocurrió y realmente se revivió el campeonato. Y luego, antes de la pandemia, tuvimos una oportunidad de avanzar en las negociaciones. Pero ahora, con esta nueva administración que existe en la FIA, cuyo presidente, el señor Mohamed, fue mi compañero en el Consejo Mundial, entendió que Paraguay debería de tener una oportunidad. Y fue gracias a la gestión de amigos del presidente de la República que se animaron a llevar a este proyecto con cariño y sobre todo porque entendieron perfectamente su alcance. Y así se trabajó con un equipo. El presidente en varias ocasiones se reunió con el promotor, porque no es solo, hay que entender de que el evento cuenta con una parte comercial y otra parte deportiva. Sí. Entonces los ajustes previos son ajustes comerciales que tiene que tener el país sede y para luego entrar en la faceta deportiva. Y el presidente estuvo lidiando ese grupo de trabajo con un gran esmero en todos los detalles. Le convocó varias veces al promotor del evento. Tuvieron reuniones personales, virtuales, etc. Y el equipo del presidente se convenció de esta posibilidad de mostrar al país, mostrar al mundo nuestro país. Y estamos colaborando y contribuyendo en lo que puede hacer algo tan trascendental como es obtener una fecha aquí en nuestro país, que en realidad son 3 años. 3 años. 3 años. Presidente, Paraguay se comprometió a cumplir con algunos requisitos previo al inicio de su primer año para que aquellos competidores tengan las bases y todas las condiciones a disposición para la realización de este evento, o Paraguay ya cumplió con esas exigencias, por eso se le ha permitido que el próximo año tengamos el inicio aquí en nuestro país por lo menos. Siempre hay cosas que hay que ir ajustando, evidentemente, porque van cambiando las reglamentaciones y las exigencias también. Una cuestión, por ejemplo, es un tema de sustentabilidad, que la FIA está trabajando muy seriamente con los organizadores.
Y por otro lado ayudó, volviendo a tu pregunta anterior, ayudó a que el éxito que están teniendo los compatriotas, los competidores que están participando hoy en el campeonato mundial, en otras categorías, no la principal, pero eso también hizo sonar Paraguay. el nombre de Paraguay. Está en el caso de Fórmula 2 de Joshua Dersen, que ya llegó a un podio. O sea, hay un ambiente que entiende de que en Paraguay hay suficiente capacidad como para triunfar y como para generar la organización de un evento como este. Obviamente esta organización FIA, estabas mencionando, presidente, hace la verificación de cómo se encuentra como terreno para esta competencia. El suelo tanto de Itapúa, donde se vaya a disputar esta competencia, es un suelo que está preparado para eventos internacionales, mundiales como este. Sí, en Encarnación siempre venimos haciendo el campeonato sudamericano ya, hace varios años. Y Encarnación ofrece, o sea, el circuito de Encarnación es un circuito que tiene sus peculiaridades y que le gusta mucho a los pilotos por la forma, el diseño que tienen. Obviamente que todos vamos a tener que contribuir a mejorar siempre y hacer de que esos caminos estén no solamente en condiciones de circular, sino que sean atractivos para el mundo, para que sea un espectáculo de muestra. Por ejemplo, queremos que la llegada sean las ruinas, por ejemplo. Qué interesante, ¿eh? Motivar y unir todo lo que está vinculado al país por sobre todas las cosas. Presidente, pero sobre todo esto por lo que va a promover el turismo, ¿eh? Sin duda, no, eso es incalculable el impacto que pueda tener un evento como esto. ¿Se puede saber, presidente, cómo se hace para decidir por lo de Itapúa? Estabas contando que el suelo de Encarnación ya para eventos internacionales ha servido, pero a la hora de poner los ojos en un lugar, en un circuito, ¿cómo se determinó que sea allí donde se realice? Por ejemplo, presidente, ¿por qué no en el Chaco? ¿Por qué no en Capiatá? ¿Por qué sí Encarnación? Porque Encarnación es, el departamento de Itapúa es el que más está acostumbrado, gracias a los campeonatos sudamericanos que se llevaron ahí, está acostumbrado al estilo del campeonato que se corre hoy en día. Por ejemplo, no puede ser el Chaco porque en el Chaco requiere de una infraestructura que no tiene todavía, a pesar de su crecimiento, pero que el estilo de competencia ya no es más el que se está utilizando hoy en el campeonato mundial. El Chaco, porque siempre se habló de lo difícil que es transitar por la exigencia que demanda el rally chaqueño. Exacto. Ya son pocos los eventos, prácticamente ninguno ya, de los que tengan ese estilo del Chaco de desafío, de safari, etcétera, etcétera. Estos son rallies que tienen mayor destreza en la velocidad y en los equipos nuevos. Presidente, ya que estás muy metido en esto, por lo que es la competencia de tu institución, ¿qué tipo de vehículos son los que compiten? Porque por ahí uno tiene una visión de lo que es un rally, pero si uno no está tan adentrado en lo que es este tipo de competencias, desconoce por ahí el modelo de vehículo, las marcas, también los propios conductores que van a venir a competir. ¿Cuáles son los tipos de vehículos, digamos, normales o comunes que transitan en estas competencias? Bueno, hay varias marcas de las que están compitiendo hoy y son vehículos de producción, o sea que esos vehículos se adecuan a lo que es las exigencias deportivas y reglamentarias del campeonato. Hay varias categorías y después hay una categoría superior, sí, que es una categoría donde los vehículos sí tienen una suerte de transformación, no son los mismos vehículos que encontramos en las calles, por ejemplo. Y entonces ese nivel de exigencia de preparación en los vehículos está previsto en la posibilidad del desarrollo del automovilismo. Es lo mismo que en otras categorías del
de la Federación Internacional o de otros campeonatos mundiales como Fórmula 1 o Fórmula 2, donde las industrias trabajan a través de ese evento para el desarrollo de nuevos elementos que se van a ir componiendo en la producción normal. Presidente, y en cuanto a lo que es lo competitivo a nivel internacional, ¿cómo se encuentra en esta disciplina deportiva Paraguay? Así como nos va en el fútbol, espero que no nos vaya en el rally. No, en la categoría superior no tenemos ninguna participación, pero tenemos la participación en... Hay dos categorías, la categoría 1, la 2, que Sí. está participando un compatriota nuestro, que está obteniendo triunfos también, y después en la 3, que es la última categoría, también tenemos un paraguayo que está compitiendo y que ya ha tenido varios éxitos. Estuve recientemente con él en el Rally de Portugal, que es parte del campeonato. Emocionado, por supuesto, al ver en el primer lugar la bandera paraguaya y escuchar nuestro himno, ¿verdad? Todo eso hizo de que de alguna manera chequeemos un poco el nivel que tiene Paraguay. Y a nivel sudamericano siempre tuvimos un excelente nivel de participación de vehículos y sobre todo de muy buena organización como para que los países vecinos, que son los que seguramente más van a concurrir a observar esta competencia, puedan venir con tranquilidad a saber de que vamos a recibirlos como se merecen. Presidente, para aquellos que van a empezar a conocer un poco más, porque evidentemente el tema se va a posicionar en las redes sociales, en los medios tradicionales de comunicación, es natural que eso ocurra porque, bueno, se va a hacer un mundial en Paraguay. ¿Es un deporte caro? ¿Es un deporte accesible? ¿Es un deporte elitista? ¿Cómo lo calificás al rally? No, yo creo que el automovilismo en general es un deporte caro y riesgoso. Entonces, una de las cuestiones fundamentales para una buena organización es de que el público respete a las autoridades encargadas de la orientación de los lugares apropiados, y que tengamos que mostrar eso como respetuosos de un deporte que tiene su peligro, que tiene evidentemente mayor exposición a tener algún accidente o algo que otros deportes. Pero en general la seguridad que tienen hoy los vehículos, vemos de que nos deja mucho más tranquilos por el desarrollo tecnológico que se ve en todo el mundo. Y en lo que hace a ese trabajo que acompaña al piloto, copiloto, de los mecánicos, que no sé si es el término que se utiliza también cuando acompañan ellos, ¿cómo ha avanzado Paraguay para ser lo más eficiente y rápido posible? Bueno, es lo que te comentaba, ¿verdad? Acá en la región Argentina, porque fue el país que tuvo mayor antecedente en la región de organización de un mundial, ha formado mucha gente vinculada al automovilismo, específicamente al rally, y a través de ellos nuestros compatriotas se estuvieron acercando y en muchas oportunidades vienen copilotos argentinos a acompañar a los pilotos paraguayos, hasta hoy incluso, y el desarrollo que tuvo el conductor como el copiloto en el país fue realmente significante, porque vemos de que hoy, aún con la conducción compartida con un no nacional, digamos, el mérito está en el pilotaje, porque hay que escucharle al copiloto. Sí, es verdad. Sí. Ahora, presidente, te consultaba si era un deporte caro y demás, ya me diste tu respuesta sobre ello, pero ¿cómo está, no sé si el término es el adecuado, el tener escuelas de formación para el rally o institutos o instituciones para esta disciplina? ¿Cómo uno se prepara siendo adolescente, entrando en la juventud, para abrazar este deporte?
Bueno, primero hay que comenzar con el karting, para luego ir a alguna pista y tener la posibilidad de acceder después ya a una categoría del rally o seguir subiendo en las competencias de pista, ¿verdad? Y ahí está la formación principal, digamos, del piloto o copiloto para que tengamos la posibilidad de contar con toda la tecnología que ya hay hoy en día, porque están los simuladores que vienen practicando, donde les aparece toda la hoja de ruta de los diferentes eventos, y eso hace de que podamos estar actualizados en materia de conducción mundial. Esto sin duda alguna va a empujar seguramente, una vez que se empiece a realizar en el primer año 2025, 2026, 2027, seguro por la curiosidad o por el éxito que pueda tener Paraguay, a que mucha gente joven, desde muy joven, se involucre en este deporte, y no solamente el fútbol como única opción que por ahí la gente encuentra para crecer en lo deportivo. Sí, no, yo creo que el deporte en general está creciendo en nuestro país. Lastimosamente el fútbol, que es el principal, no nos está acompañando en esa suerte. Sí, es verdad. Pero en general yo creo que a través de la gestión que está haciendo el Comité Olímpico, fantástica, obteniendo plazas en cosas que antes no ocurría, en competencias olimpiadas, competencias panamericanas, sudamericanas, etc. Y creo que pasa un poco también por la dirigencia en entender, y el apoyo económico en entender la necesidad de que los jóvenes practiquen deporte. Yo creo que eso ayuda muchísimo a todos, ver que los jóvenes estén practicando el deporte y no estén ocupando su tiempo en otras cosas. ¿Cuánto crees, presidente, que pesó el involucramiento de Santiago Peña, presidente de la República, en esto? ¿En qué sentido lo consulto? Porque por ahí uno puede decir, bueno, Paraguay tiene las condiciones a través de Itapúa, estabas contando, presidente, tiene las condiciones ya de una industria que va creciendo o se fue adecuando a la cuestión hotelera, pero más allá de que tenga esas condiciones, ¿cuánto crees que pesó el que se haya involucrado el presidente en esto? Fundamental. Yo creo que amigos del presidente se acercaron a él con la posibilidad de realizar este evento, y su capacidad, reitero, de liderazgo y de entender cómo se maneja hoy el mundo a través de estos eventos mundiales fue fundamental para que tengamos se haya firmado ya esta posibilidad, estos 3 años de campeonato mundial. Él y todo su equipo hicieron un trabajo fantástico, así que estamos... él es muy deportista, a él le gusta mucho el deporte. En varias ocasiones creo que ya estuvo también en la llegada anterior, antes de ocupar cargos de relevancia en el gobierno. Ahora en la largada simbólica, en un evento llevado a cabo por los 100 años del Tuning Automóvil Club Paraguayo, nos dio la linda noticia, porque entiende que es la prueba automovilística más importante del país. Sin duda alguna. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, un placer y a las órdenes. Y espero el apoyo también de todos ustedes para difundir este evento y por sobre todas las cosas para dejar bien en alto el nombre de nuestro país. Sin duda alguna. Hugo Merzán, presidente del Turing y Automóvil Club Paraguayo. La noticia más importante en el plano deportivo, ya que no nos va bien en el fútbol, por lo menos ya se habla de la realización durante estos 3 años del Mundial de Rally en Paraguay. Gracias, presidente. Al contrario, un gusto. Quédense con nosotros, hacemos una breve pausa. A la vuelta, el lado económico, financiero, cuánto puede impactar en lo social, incluso lo político, este evento y otros que van a estar vinculados con Víctor Pavón, que es economista. Ya está con nosotros en unos minutos.
La plata que va a mover la realización en Itapúa, Paraguay, prácticamente lo que es el Mundial de Rally. Y por 3 años, 3 temporadas, lo que va a mover hasta en lo político, no solo económico. Para hablar del tema está Víctor Pavón, doctor, economista. Le voy a decir Víctor ya más que nada por la afinidad que tenemos con él y agradecerle porque nos acompaña. Creo que es uno de los economistas que manejan al dedillo lo que puede impactar acerca del beneficio en Paraguay. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, realmente es un gusto compartir contigo y bueno, como bien dijiste, estamos ante un evento importantísimo que va a tener un impacto tan grande sobre la economía paraguaya que obviamente nosotros lo podemos catalogar como un gran golazo. En primer lugar, del propio gobierno, que sin duda puso allí sus mejores oficios a partir del propio presidente de la República, y de toda la comunidad relacionada a la cuestión de los vehículos, de competición, etcétera. O sea que si nosotros analizamos bien lo que implica, por ejemplo, la cuestión de talleres, la cuestión de cuestiones que hace a combustibles, cuestión que hace a las marcas, el efecto, como se dice en economía, es un efecto multiplicador. Hoteles. ¿Vos te imaginas, Diego, que esto podría ser una oportunidad para que el Paraguay pueda posicionarse como un hub a nivel ya regional, desde luego, y a nivel mundial? Porque no es poca cosa tener un mundial de esta categoría, Sí. más todavía en un país como el nuestro, donde obviamente por ave motivo siempre fuimos de alguna manera relegados, digamos, por potencias las que tenemos aquí como Argentina y Brasil, pero que Paraguay ahora está demostrando que lo puede hacer. A ver, Víctor, por ahí uno puede suponer empleo temporal hasta permanente. ¿Cuánto crees que puede, si no, obviamente, al no tener una herramienta ya que pueda medir, hablo desde la especulación, ¿ok? Desde la especulación, de la proyección, ¿cuánto puede generar en empleos un rally en Paraguay? Y muchos empleos que ojalá se puedan convertir en empleos estables. Por ejemplo, en la hotelería yo creo que nosotros tenemos ciertamente todavía un pequeño rezago porque no tenemos la capacidad hotelera que tiene, por ejemplo, Brasil y Argentina. Pero si nosotros tomamos en cuenta que esto puede ser una oportunidad para que futuros inversionistas puedan mirar al Paraguay que antes no lo hacían, entonces el impacto puede ser, como decía esa película, un impacto profundo. ¿Vos te imaginás, por ejemplo, para la audiencia, el hecho de que cientos de inversiones puedan darse no solamente a nivel hotelero, sino que en otras áreas? Porque hay algo que nosotros los paraguayos tenemos que aprender, que el Paraguay es una sociedad estable políticamente y con visos de crecimiento económico. Yo creo que podríamos crecer todavía más. Vamos a ser el país que más va a crecer, por cierto, en la región. Vamos a ser y somos ya el país con menor riesgo para las inversiones en la región. Y esto tiene obviamente un impacto interesantísimo. Con un evento como el que estamos hablando, va a acarrear una especie de efecto multiplicador que te puedo asegurar, Diego, que incluso, ¿verdad?, comunidades europeas, norteamericanas, van a empezar a mirar al Paraguay como una gran oportunidad de inversión, no solamente para el sector referido al automovilístico, porque tenemos que tomar en cuenta también que hay un acuerdo ya próximo que se está llevando a cabo entre el gobierno y Taiwán para construir ómnibus eléctricos en el Paraguay. Y eso también tiene ese efecto de creación de empleos, de ese modo ya mucho más estables que un evento como este, que creo yo puede tener el efecto también de crear empleos mucho más sostenibles en el tiempo. Te quiero hacer la misma pregunta que le hice a nuestro primer entrevistado esta noche, doctor. Y nos hablaba de las condiciones del suelo paraguayo en Itapúa y otros lugares que facilitan que se realice hoy este rally. En 3 años, ¿verdad? El suelo económico, ¿cómo está Paraguay para la realización de un rally a nivel mundial? Y está preparado y puede todavía estar mejor preparado. Paraguay es un país con inmensos activos estratégicos, Diego.
Paraguay tiene todos los elementos que en ningún otro país tienen. Tenemos estabilidad monetaria, sostenibilidad fiscal, una tranquilidad política. Mucho podríamos hacer. Viste que se habla, por ejemplo, de que Paraguay va a crecer 3.8 del Producto Interno Bruto para este año, el mayor crecimiento en la región. Pero yo sinceramente digo, deberíamos crecer al 6, al 7%. Y eso se puede hacer. Eventos como estos pueden coadyuvar para que precisamente tengamos un mayor crecimiento de ese 3.8 que ya se tiene pronosticado. Y por ello te consultaba, en la economía, ¿cuánto esto puede movilizar para que además genere fuente de trabajo? Y con esto que vamos a ver, que tiene que estar vinculado al deporte rally a nivel mundial, ¿cuánto puede, de lo que acabas de mencionar, favorecer para que esos números crezcan? Un rally como este, ¿puede lograr ello? Puede favorecer. Yo creo que fácilmente puede impactar un 2-3% en el Producto Interno Bruto. Y no solamente para Itapúa. No, por supuesto, el efecto va a ser local en el cuanto se refiere a que vamos a tener un efecto directo sobre la ciudad de Encarnación y Itapúa, pero el efecto va a ser también sobre todo el Paraguay, porque la comunidad paraguaya que le gusta, digamos, todo lo que significa vehículos y que le gusta todo lo que significa precisamente eventos internacionales, llámese marca, y no solamente de vehículos, sino que ahí tenemos comida, tenemos ropa, tenemos el tema del celular, tenemos los medios de comunicación nacionales e internacionales, van a ir a posicionarse. Y ahí nosotros tenemos que estar preparados para dotarle a la gente de una gran infraestructura. Por ejemplo, ya te adelantaría, por ejemplo, Diego, que el aeropuerto de Encarnación debería ponerse a punto para convertirse realmente en un aeropuerto internacional. Sí. Nosotros tenemos aeropuertos, obviamente, Asunción, bueno, se van a enojar lo de Luque, ¿verdad? Sí. En realidad la Silvia Petirosi está en la ciudad de Luque. Tenemos también, desde luego, la de Ciudad del Este, que es muy importante, pero la de Encarnación debería esta ser una oportunidad para hacer realmente un aeropuerto internacional. Y lo podemos hacer porque tenemos tiempo. Tal cual, tal cual. Y estaba pensando también, a ver, Víctor, cómo los países vecinos, a partir de este rally y otras competencias internacionales, empezarán a mirar a Paraguay. Vos estabas hablando al comienzo de que este va a ser probablemente uno de los mejores años en lo económico de Paraguay, sí, incluso frente a los vecinos, frente a los que están en la región. Esos países que siempre los hemos visto como poderosos, grandes, llámese Argentina, Brasil, etcétera, con este tipo de actividades, ¿cómo crees que van a empezar a mirar empresarialmente a Paraguay? Y lo van a mirar como un lugar de oportunidades. Paraguay es un lugar de oportunidades. Lo que pasa es que muchas veces, por diversos motivos históricos, culturales, los paraguayos a veces no tenemos la suficiente autoestima para darnos cuenta de los activos estratégicos que nosotros tenemos. Este es un país de una tierra fértil, un clima benigno, propicio para la agricultura. Tenemos energía renovable, limpia, que es la energía eléctrica, y tenemos por sobre todas las cosas gente joven. Y ese bono demográfico tiene un impacto importante. Por ejemplo, gente que podría venir de Europa, que ya están en el periodo de jubilación y ven el Paraguay con tanta gente joven, por supuesto, ¿por qué no van a querer quedarse? ¿Por qué? Porque es un lugar donde realmente, con relación a otros países, da gusto estar. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que darnos cuenta que tenemos que ordenarnos en términos urbanísticos. No puede ser, por ejemplo, que las ciudades todavía no tengan salidas rápidas a los troncales de las rutas. Sí. Eso, por ejemplo, se tiene que mejorar y eso se puede hacer. Es cuestión nomás de mirar cómo se hicieron en otros países y de luego Encarnación de esta manera va a tener un puntapié importante que va a ser la envidia de los demás departamentos. Sin duda alguna. En este caso Itapúa, ¿verdad? Sí, y ojalá para el resto del país. Pero por supuesto, ojalá que sí, porque es el comienzo. Sí. Acá lo importante, Diego, es que este evento internacional va a ser mirado a nivel planetario. Porque hay que ser sincero, un rally de esta característica
tiene la vista puesta en el lugar donde se realiza. Entonces tenemos que tener infraestructura, tenemos que tener seguridad y tenemos que dotarle también de los incentivos para que la gente venga a invertir. Acá tenemos tierra fértil, tenemos la capacidad de atraer todavía más inversión en el sector hotelero. El sector hotelero, por ejemplo, en Paraguay, Diego, la ocupación ha disminuido mucho después del COVID. Sí. Producto de esa recesión que se vino y ahora se está recuperando la economía, pero de una escala del 1 al 10, en el sector hotelero nosotros apenas estamos en el 3. O sea, te puedes imaginar lo que todavía tenemos que crecer. A ver, doctor, me gustaría tratar un poco de jugar en la especulación, ¿sí? Por ahí tratando de generar esa proyección que te decía un poco más temprano. Para aquella población que está en la franja de pobreza extrema o en la pobreza, o en uno de los niveles de la clase media, ¿cuánto puede un deporte como este durante 3 años mover ese tablero siempre en favor de la ciudadanía como para mejorar su economía? ¿O poco impacta? No, tiene impacto, tiene impacto. En primer lugar, hay que decir que cuando hay una inversión o un gasto en una sociedad determinada, el efecto de la circulación del dinero tiene una mayor velocidad. Cuando circula más el dinero, las posibilidades de que los empresarios, llámense pequeños, medianos o grandes, puedan ver algún tipo de negocio. Por ejemplo, si yo tuviera el suficiente capital, ¿por qué yo puedo estar pensando en poner algún restaurante o algún negocio de comidas típicas, por ejemplo, para atraer a estas personas que van a venir ya el año que viene y que van a estar viendo? Y qué mejor que precisamente nuestra rica comida típica, por decirlo así, en el área gastronómica. Y eso tiene un efecto, ¿por qué? ¿Por qué menciono eso? Porque los elementos que van a ser utilizados en la gastronomía provienen precisamente de nuestro suelo. Es decir, todo lo que significa soja, arroz, trigo, todo eso va a venir todas las verduras vienen precisamente del suelo paraguayo. Un país, Diego, que puede y está ya con capacidad de alimentar a casi 70 millones de personas. Ese es el Paraguay. Paraguay es un país que está creciendo y tenemos que tener una mirada optimista. Y hay algo muy importante. La pobreza en el Paraguay disminuyó del 43% al 23% en los últimos 20 años. Sí. Y eso fue producto, ¿por qué? En primer lugar, del sector agropecuario y obviamente de esa alianza público-privada donde el gobierno también puso lo que tenía que poner. De que hay que mejorar muchas cosas de luego. Yo no niego, por ejemplo, el sistema de alcantarillado, cloacas, la seguridad municipal, el tema tránsito, que se va a ver afectado mucho en las ciudades de Itaipú. Pues ahí se tiene que empezar a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer. Tenemos, por ejemplo, estacionamiento suficiente. Por ejemplo, si yo tengo un lote pues, cerca del lugar donde se va a hacer el rally, ya tengo que estar viendo precisamente para dotarle de las comodidades para, ¿por qué no?, alquilar ese lugar y de esa manera tener una renta con el alquiler para el estacionamiento. El otro punto que te quiero consultar, Víctor, es ¿cuánto puede alentar a MIPYMES una actividad como esta? Muchísimo. Muchísimo, Diego. El 80% de la economía paraguaya se mueve con las pequeñas y medianas empresas. Entonces, gastronomía, servicios en general, llámese delivery, llámese arreglos de tema de ropa, todo eso tiene un efecto multiplicador. Y las MIPYMES, de hecho, hay que ser sinceros, son las que más se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque en el Paraguay tenemos una cuestión fundamental. Nosotros todavía no tenemos ese grado de intervencionismo estatal que se da en otros países. Nosotros todavía, por ejemplo, fíjate, digo lo que te iba a decir, ¿verdad? Sí. Nosotros, por ejemplo, los domingos salí de tu casa, salí a pasear, supongamos, y podés ver que la gente cocina asado todavía en la vereda. Sí. Eso jamás de los jamases vas a ver en otro país. Sí, en Europa, Estados Unidos no vas a ver, porque te cae la policía. Te van a venir, te van a poner famoso impacto ambiental y te van a decir que estás contaminando incluso el aire. Sí. Nosotros todavía lo tenemos, y esas cosas tenemos que cuidar y propiciar. Es al contrario de lo que supuestamente los tecnócratas de Europa, etcétera, nos quieren venir a decir a nosotros. Pues nosotros tenemos una de las mejores carnes y no es la mejor del mundo. Entonces tenemos que ofrecer, porque eso también es un foco de atracción en el sentido turístico.
para que la gente vea que nosotros estamos cocinando la mejor carne del mundo, quizá como es la paraguaya, y lo podemos comer en ese mismo lugar. Sí, vos sabés que concuerdo contigo en ese aspecto, porque hay costumbres y costumbres en Paraguay, como decís, Totalmente. a ver, sería un escándalo que te caiga la policía porque estás haciendo asado frente a la casa. En Totalmente. Estados Unidos eso es normal. Así mismo, totalmente. Así mismo, y la cuestión de lo que se llaman las comidas típicas, la chipa, el cocido. ¿Vos te imaginas? Eso es algo importantísimo mantener, y en lugar de ralentizar o de ponerle trabas, nosotros a nuestras MIPYMES tenemos que darle más incentivos. El primer incentivo que nosotros ya tenemos que hacer ahora, como una sugerencia, digamos, al gobierno que yo le podría hacer, es desregular el mercado laboral. ¿Para qué? ¿Cómo lo Para haría que eso? los jóvenes puedan Sí. encontrar un empleo formal rápidamente. Sí. ¿Cómo vamos a hacer eso, Diego? Disminuyendo el aporte obrero patronal. ¿Y cómo logra eso? Y es muy sencillo, se hace a través de una ley en el Congreso en donde diga que a partir de ahora, Sí. en lugar de tener que el empleador pagar el 16% y el trabajador el 9%, pues eso sea mínimo del 5 y el 1%. ¿Pero eso sería para el primer empleo o para todos? Para el primer empleo, y después ya vamos para todos. Pero tenemos que ir avanzando. No nos podemos quedar así en esta suerte de subempleo e informalidad, porque la economía paraguaya tiene un alto grado de informalidad, pero la informalidad no es porque el paraguayo quiera ser informal, sino que los costos todavía son altos Sí. en relación al capital invertido en Paraguay. Nosotros todavía somos un país emergente. Nosotros estamos saliendo del subdesarrollo, pero para salir del subdesarrollo hay dos elementos. Las reglas institucionales tienen que ser proclives a fomentar el capital y el ahorro, y obviamente algo muy importante, tenemos que tener seguridad. Ahí, por ejemplo, hablando otra vez del evento, Diego, ahí tenemos que tener un sistema de seguridad ciudadana, una buena policía que realmente se instalen las cámaras correspondientes para impedir, o al menos tratar de evitar, que haya algún tipo de desmán. Mira, estaba escuchando y me imaginaba lo que es un poco fomentar el primer empleo. Una de las cosas que todos esperamos de este gobierno es el cumplimiento de promesas. En algún momento lo escuché a Santiago Peña decir que su objetivo era alcanzar durante los 5 años 500.000 nuevos empleos, que yo espero se concrete con este Mundial de Rally. Ahora, así no se va a hacer, Diego. Así como estamos, no se va a hacer eso, esos 500.000 empleos. Ahora, pero para lo que es un poco el primer empleo, Sí. yo sé que es muy optimista hablar de 500.000 empleos, pero Pero está bien, hay que hablar, porque es posible. sí. Ahora, el primer empleo, ¿cuánto puede? Si bien cada vez que se haga va a ser ¿cuánto? De 10 días por ahí máximo. Igual son 10 días importantísimos Sí. para la vitrina, la exposición y demás. Pero ¿cuánto puede un rally así alentar al primer empleo? Mucho, muchísimo. Estábamos hablando de gastronomía, hotelería, fabricación de ropas, etcétera, productos típicos, todo lo que tiene que ver con los servicios de delivery, por citar solamente un ejemplo. El impacto es directo, pero para eso la ley no puede desconsiderar al mercado. El mercado es el grupo de personas, o somos todos nosotros, que colaboramos para producir un bien o un servicio. ¿Por qué el Estado se va a meter cuando José, por ejemplo, que tiene 16 años, le dice a su empleador, al señor que quiere trabajar: señor, yo quiero trabajar ahora mismo, necesito porque quiero pagar mi universidad, yo quiero seguir mi estudio, Sí. o tengo a mi madre enferma y yo necesito comprarle los remedios? ¿Por qué el Estado se va a meter en esa relación voluntaria entre dos partes? Y eso es lo que hoy tenemos, Diego. Eso hay que desbaratar, hay que terminar con el estatismo. El estatismo es malo. El Estado metido en las áreas de la economía, lo único que provoca es corrupción, porque por ahí te viene el famoso inspector de Hacienda, inspector del Ministerio de Ingresos Tributarios, etcétera. ¿Para qué? Para hacerte la auditoría de tus documentos. Sí. Y como un pequeño negocio que tiene 2 empleados va a cumplir con todos los requisitos. Imagínate vos, por ejemplo, que hoy en día se le quiere exigir en el campo a que las personas ya no puedan utilizar, por ejemplo, su semilla si primero no paga la renta correspondiente. Eso es algo descabellado, no Tal tiene cual. sentido. Nosotros, en lugar de mejorar los espacios de libertad económica, mucha gente, no digo todo el gobierno, pero hay gente lamentablemente que lo que quiere es hacernos retroceder.
Te quiero ahora sacar del área económica. ¿Está Sí, bien? con mucho gusto. Y te quiero meter en el área política. Sí, Pero sí. vinculándolo del rally, quiero preguntarte, si bien para la gente en el bolsillo, por lo que contaste, va a ser bastante beneficioso el rally, Sí. en cuanto a lo del bolsillo. Ahora, ¿cuánto puede a este gobierno beneficiarle electoral y políticamente que en nuestro país, en este contexto, en tan poco tiempo, se realice el rally mundial? Muchísimo. De hecho, antes de este rally ya está beneficiado el gobierno. Y si se hace el rally del cual estamos hablando ahora, Sí, el va mundial. a ser todo el rally mundial, el mundial del rally va a ser todavía más beneficiado. ¿Y sabe por qué, Diego? ¿Por qué? Porque no hay oposición. Y la que tenemos, En el Paraguay no hay oposición. o sea, por más que la que tenemos o la que simula ser oposición, Claro, porque el concepto de la oposición pues, es ofrecer ideas y propuestas diferentes, controlar la gestión del gobierno, pero decir, señores, ustedes hacen esto, pero nosotros proponemos esto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. sí, En el sector eléctrico se hizo un avance importante con el tema del Tratado de Itaipú. Me pareció bien lo que hizo el gobierno y la venta de nuestro excedente al mercado brasileño. Perfecto, no está mal, sinceramente no está mal. Pero yo, por ejemplo, diría lo siguiente, podemos todavía irnos más que como eso. opositor decís. Claro, como opositor. Le felicito al gobierno, pero yo haría todavía algo más. ¿Qué haría yo? Desregular el mercado eléctrico, aprobando una superintendencia de mercados eléctricos donde la ANDE ya no sea juez y parte como ahora sigue, sino que sea al mismo tiempo un jugador como cualquier otra empresa que quiera posicionarse en el sector. Pero hoy la ANDE, como es juez y parte, desde luego que va a impedir e impide de hecho que entren jugadores en el mercado eléctrico. De vuelta, ¿qué se viene ahora, Víctor? Se viene primero la interna en los diferentes partidos, Totalmente. posteriormente se vienen las municipales, después las otras internas y las nacionales. A ver, haciendo futurología prácticamente, usando este elemento, ya enganchando con lo de Itaipú, enganchando con lo de Yacyretá y otras cosas, ¿cuánto puede beneficiarle electoralmente al Partido Colorado? Y muchísimo, yo creo que ponerle de 1 al 10, de 10 en intendencia, prácticamente 8 va a ganar el oficialismo. Así. Así como estamos, porque como no hay oposición, Sí. la alfombra roja del oficialismo está tendido para que obviamente acreciente todavía más la cantidad de municipios. Pero Víctor, estas obras entonces le están dando una paliza prácticamente a la casi desaparecida oposición que tenemos. Pero es que así funciona la democracia, Diego. La democracia constitucional significa que, habiéndose hecho las elecciones transparentes y limpias como fueron, el partido de gobierno se beneficia de esta situación. ¿Qué sería entonces si un partido que gana una elección no se esté beneficiando? Pues se tiene que beneficiar. Ahora, cuando el gobierno tiene cierto talón de Aquiles en ciertos temas, no hace las reformas que podría hacer, pues la oposición debe señalar eso. Sí. Pero ¿qué ocurre? Cuando no se dan esos presupuestos, lo que nosotros tenemos es sencillamente una continuidad de ciertas políticas públicas que es como el motor, hablando ya que estamos hablando del rally. Vos tenés un vehículo de 6 cambios y te vas siempre en tercera. Está bien, te va en tercera, pero si vos te fueras en quinta, en sexta, en la caja del vehículo, yo creo que vas a consumir menos y te vas a ir más rápido. Y el Paraguay lo que necesita es irse más rápido y consumir menos. Y consumir menos significa menos gasto público. La oposición, ¿cómo crees que lee todo esto que va presentando el gobierno como logro? Es como que le incomoda. Me decías que no existe la oposición prácticamente. No, no existe. Si no existe, no puedes leer nada. ¿Sabes por qué, Diego? Y te voy a decir, y lo digo acá frente a la cámara, porque la oposición se quedó con la falsa, equivocada idea, por sobre todas las cosas, de que los males de este país se deben a un señor. Y eso no es oposición. La oposición es ofrecer ideas y propuestas superadoras en beneficio de nuestros compatriotas y no hablar solamente de una persona. Eso es totalmente descabellado y obviamente lo único que hace es retrotraerle a la oposición en una política obstruccionista, en lugar de mejorar y tratar de decir lo que se puede hacer todavía más y mejor. Lo que hace es sencillamente tratar de ponerle palo a la rueda, porque donde no hay ideas ni propuestas, lo único que hay es resentimiento y envidia.
Doctor, siempre es un gusto charlar contigo por temas económicos y políticos. Espero que en otra ocasión nos encontremos de vuelta para hablar de esto aquí en el programa Voz. Espero que hayas pasado bien. Por supuesto, mira, es un gusto compartir contigo, Diego. Te felicito por el programa y a toda la audiencia, muchas gracias. Víctor Pavón, economista, que nos acompaña una vez más para hablar del impacto económico y hasta político que va a tener en Paraguay la realización durante 3 años del Mundial de Rally. Espero que hayas pasado bien, que descanses y te invito a que mañana te conectes bien temprano desde las 6:30 con Guaraní Tepe y a las 7 con América Noticias. Buenas noches.